que hago extensible a Esther, a la delegada de Cultura, y a los miembros de la corporación que están presentes hoy en este acto. La Junta Directiva del Foro hoy se siente especialmente satisfecha, ya que celebramos la conferencia número 100. El Foro, desde sus inicios como asociación, siempre ha tenido entre sus cometidos ser útiles a la sociedad a la que pertenece. Organizar conferencias es una forma de aportar información a la ciudadanía desde la perspectiva de personas expertas, especializadas, conocedoras de los temas que tratamos. Y por supuesto, siempre con un carácter divulgativo. Es decir, intentamos que sean comprensibles para todos los públicos. Además, al finalizar la exposición, aquellas personas que se acerquen a nuestras conferencias tienen la oportunidad de aprender a conocer diferentes visiones de los temas que se tratan. También pueden preguntar y resolver dudas o simplemente dejar claro un desacuerdo. Consideramos muy importante que las asociaciones tengamos los oídos bien abiertos y sepamos atender las sugerencias que nos hacen personas o entidades, como es el caso que hoy nos trae aquí. Hace unos meses, el presidente de la Asociación en Defensa de lo Público, Antonio Morales, nos sugirió que trajéramos al foro a un economista para que nos hablara de la importancia de lo público. Y hoy estamos aquí dando cumplimiento a nuestro compromiso. En la mesa nos acompaña Gloria Muñoz Carballido, que representa a la asociación anteriormente citada, a la que agradecemos su presencia y colaboración con el foro. Va a ser la encargada de realizar la presentación del ponente. La Asociación Roteña en Defensa de lo Público lleva manifestándose en Rota desde hace 4 años. Se concentran semanalmente para reivindicar mejoras en los servicios públicos de nuestro pueblo. Además, han realizado marchas de apoyo por una pensiones dignas, han propuesto la construcción de un nuevo centro de salud y también la de un nuevo centro de primaria en la localidad, y otras muchas iniciativas que han tomado. Su denominador común es que la mayoría de sus asociados son pensionistas, pero me dejan claro que no tienen por qué ser pensionistas, que puede ser cualquier ciudadano que quiera. Si el tiempo es oro, a ciertas edades yo diría que el tiempo es todo un tesoro. Por lo tanto, su dedicación y perseverancia son aspectos a valorar y elogiar. También porque lo que reclaman es para una sociedad en su conjunto, no es para su asociación en particular. Permítanme que aproveche esta oportunidad para informaros que el foro, el pasado mes de septiembre, presentó al equipo de gobierno actual un documento que hemos denominado Documento Cero, con el objetivo de la creación de un Ateneo en Rota. Consideramos que un Ateneo sería la fórmula más apropiada para que confluyan numerosas asociaciones roteñas. Nuestra asociación lleva participando en la vida cultural roteña desde octubre de 2011. Hemos desarrollado una amplia oferta cultural, con unas 100 conferencias de temáticas variadas, 2 debates con las candidaturas electorales a la alcaldía de Rota, múltiples presentaciones de libros, realizamos la primera jornada sobre política municipal y, por último, el desarrollo del proyecto denominado Senda de la Poesía. Consideramos humildemente que nuestra asociación aporta al mundo cultural roteño, a través de su dilatada experiencia, valores muy enriquecedores y transversales. Valores muy enriquecedores y transversales, utilizando la palabra como instrumento de diálogo y de pluralidad. Estamos especialmente preocupados por la divulgación científica y por acercar el debate sobre temas de interés a la ciudadanía. Desde esta perspectiva, creemos aconsejable tener en Rota un espacio que amplíe el campo de acción al que en la actualidad está centrado el foro. Un Ateneo para Rota sería posiblemente la plataforma cultural apropiada, por sus dimensiones, al crearse un lugar de referencia permanente donde se promueva una oferta importante de actividades culturales, artísticas y lúdicas. Quizás os preguntéis, ¿qué es un Ateneo? Podríamos definirlo como un espacio para fomentar las artes y la cultura. Un lugar donde pueda habitar la palabra, la música, los colores y la forma. Desde donde con libertad y respeto podamos descubrir, mejorar, intercambiar y crecer como individuos. Un lugar donde la creación y el conocimiento encuentren el refugio y el estímulo. Donde todas las personas puedan manifestar libremente sus sensibilidades y encontrar referentes para sus inquietudes. Filosóficamente hablando, podemos decir que un pueblo activo culturalmente es un pueblo más amable y más participativo.
Pero para la creación del Ateneo es sin duda una condición sine qua non contar con un espacio de propiedad municipal, que se convertiría en la sede oficial del Ateneo, un lugar que evidentemente debe tener unas especiales condiciones. Este espacio sería rentabilizado para el fomento de la cultura durante 6 días a la semana, ya que tendría un horario diario de apertura. Estamos en este momento a la espera de una respuesta por parte del actual equipo de gobierno. Por este motivo, no hemos dado ya algunos pasos más. Sin la cesión de este espacio sería un proyecto con muy pocas posibilidades de ser viable desde el punto de vista económico. Comunicaros también que el próximo 11 de febrero a las 17 horas se descubrirá en la Plaza Bartolomé Pérez una cerámica dedicada al poeta Juan José Tellez, donde habrá música en directo y lecturas de poesía. Y dando por finalizada la información que queremos haceros llegar de nuestros próximos proyectos, pasamos al tema que nos ocupa. ¿Por qué son esenciales los servicios públicos y qué perdemos si los privatizamos? Para encontrar respuesta a esta pregunta, hoy contamos en Jota con el catedrático de Economía, don Juan Torres López. Por fortuna, es la segunda vez que disfrutamos en el foro con su presencia. La primera vez fue en mayo de 2014, hace ya 7 años, que nos ofreció la conferencia Y después de la crisis, ¿qué? Muchas gracias de nuevo a Juan por hacer el gran esfuerzo de estar hoy aquí, porque además se tiene que ir inmediatamente para Sevilla después de terminar la charla. Entonces ha hecho un esfuerzo, yo creo que importante. No he podido resistirme a entrar en el debate por la importancia que tiene para nuestra vida este concepto tan amplio que denominamos lo público. Los finlandeses, en un estudio realizado recientemente por la OCDE, se manifiestan satisfechos con sus vidas y buena parte de esta satisfacción procede precisamente de su estado de bienestar, por la igualdad existente en su país, por la confianza en el otro y por su creencia de que todo funciona bien y la confianza en el bajo nivel de corrupción que hay en el país. Estamos hablando de un país pequeño, con una población de 5,5 millones de habitantes. En sus últimos años han tenido una reducción importante en el gasto en los servicios públicos y ahora están dando un giro importante a sus políticas económicas. Van a invertir mucho más en educación y sanidad pública, ya que la austeridad les ha causado enormes daños a su país y a sus personas, evidentemente a sus ciudadanos. Su ministra de Educación dijo recientemente: cuando hablemos de empleo, de felicidad, de igualdad, de creatividad o de crecimiento, todas esas cosas tienen su origen en el funcionamiento de nuestro sistema educativo y sanitario. No estaría nada mal que aprendiéramos de los errores que han cometido otras economías europeas. Luis García Montero, en su último artículo publicado en Infolibre esta pasada semana, introducía, jugando con la palabra empatía, la palabra empatría. Me llamó mucho la atención este término totalmente inventado. Lo definía en su artículo como el amor a España, por un sentido de pertenencia basado en el interés por la calidad de vida de los españoles, su igualdad, la calidad de su educación y su sanidad pública, el respeto a los cuidados de vivir en comunidad, la solidez de sus derechos cívicos y laborales. Y decía textualmente García Montero: y me resulta muy extraño que se declaren nacionalistas y patriotas los que se dedican a evadir riquezas a paraísos fiscales, bajar impuestos equilibradores y degradar los servicios públicos y la igualdad de la ciudadanía. Y lo dejo un poco para vuestra reflexión. Y voy finalizando. Nuestro agradecimiento, como siempre hacemos en estos actos, a la Delegación de Cultura y de Participación Ciudadana por su importante colaboración con el foro, que hacemos extensible también a la clínica dental Vitapén. Queremos dedicar esta conferencia al padre Juanito y también al general Berenguer, fallecidos recientemente. Fueron 2 personas que trabajaron muchísimo por sus vecinos, por lo colectivo. El padre Juanito desde su parroquia del Carmen y el general Berenguer enseñando en la Academia Municipal de Música. Deciros también que al finalizar la conferencia, la librería Tarteso tendrá a la venta, que ya está ahí, el último libro de Juan Torres, Econofy, las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida. Todos aquellos que las quieran después podrán pasar para la firma de Juan. Y termino con una frase de Juan Torres de su último libro: no permita que te vendan como ciencia lo que solo es ideología. Y le voy a pasar la palabra a Gloria Núñez Caballito. ¿Vale? Gracias.
Gracias, Paco. Y buenas tardes a todas y todos. Es para mí un honor estar aquí para presentar a una persona de tal categoría. Ya sobre nuestra asociación, después de lo que ha dicho Paco, ya creo que poco queda. ¿Me oís bien? Sí, porque digo, no me gustaría quitarme la mascarilla. Ya poco queda. Empezamos, como bien ha dicho, empezamos siendo una plataforma que empezamos hace 4 años, cuando recibimos la famosa carta de subida de pensiones del 0,25, que pensamos que era una tomadura de pelo, y empezamos a concentrarnos y creamos la plataforma. 2 años después pensamos que, bueno, que no solamente era ya el tema pensiones de lo que debíamos de ocuparnos, porque, bueno, estamos viendo en los servicios públicos es necesario también defenderlos, porque estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues 2 años después nos convertimos en Asociación Roteña en defensa de lo público. Y bueno, como lo público, pues defendemos todo, sanidad, educación, dependencia, residencia, todo lo que caiga. En este momento estamos reivindicando la construcción de un nuevo centro de salud, porque el actual está obsoleto y además hemos perdido algunas especialidades que teníamos aquí. Nos están derivando a centros privados de salud, y también estamos en el tema de la construcción de un colegio que está el esqueleto en los nuevos suelos, donde se están desplazando familias jóvenes con hijos en edad escolar. Para ello, ¿qué hacemos? Pues nos concentramos los lunes y los jueves, hacemos marchas, hacemos manifestaciones, recogemos firmas, presentamos mociones ante el ayuntamiento. Hace 2 años también fueron un grupo de compañeras y compañeros a pie hasta Madrid, 700 y pico kilómetros, que fue una gesta importante para reivindicar delante del Congreso de los Diputados. Y, en fin, ya sobre la asociación creo que está todo dicho. Ya Paco ha dicho algo, yo ya no me quiero extender más y paso a presentar a nuestro ponente. Tiene un currículum tan extenso que yo lo he comprimido, porque es que si no, le quito todo el tiempo que tiene para la conferencia. Es licenciado, evidentemente, pero es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Fue profesor adjunto de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Granada y posteriormente ocupó la cátedra de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga. En la actualidad es catedrático en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. A lo largo de su vida académica ha combinado actividades de docencia, investigación, divulgación y gestión de asuntos universitarios. Además de esto, se dedica al análisis y divulgación de la realidad económica. Ha ocupado los cargos de vicedecano, decano, vicerrector y secretario general de universidades en la Junta de Andalucía. Y por si todo esto fuera poco, que ya digo que está resumido, ha escrito numerosos libros de economía y sobre la crisis económica de 2008, así como muchos artículos periodísticos. Los libros, pues no voy a enumerarlo porque son bastantes. Su última obra sí que la voy a mencionar, que ha sido Coronavirus y Economía. Y bueno, ya sin más dilación, porque no le quiero restar tiempo, presento a Juan Torres López, que nos va a hablar de por qué son esenciales los servicios públicos y qué perdemos si los privatizamos.
el otro micro. Los dos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre venir a Ronda, que de la casualidad de que sea la conferencia 100 me honra y el favor me lo hacen ustedes, o sea que para mí es un placer siempre venir aquí. Procuro venir siempre que puedo, en mi lugar de escape. Así que no puedo decir desgraciadamente que sea mi casa, pero ya me gustaría, ¿no? Pero por lo menos es el sitio donde me vengo siempre que puedo. Los seres humanos somos muy diversos, ¿no? Yo creo que basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que cada uno de nosotros, de nosotras, pues tenemos creencias sociales, religiosas, preferencias, gustos, atractivos, caprichos. Somos seres inteligentes, aunque a pesar de que muchas veces no lo parezca. Tenemos libertad de elección, podemos elegir, y eso significa que a poco que tengamos la posibilidad de hacerlo, expresamos nuestras preferencias. Somos diversos, siempre lo hemos sido, pero mucho más en sociedades como las nuestras, desarrolladas, avanzadas, en donde la gama de posibilidades de hacer cosas, lógicamente, es mucho mayor que hace 5.000 años, ¿no? Por lo tanto, convivir con la diversidad, convivir con lo que es distinto a nosotros, debería de ser algo consustancial a la naturaleza humana. Quien no sepa, quien no sea capaz de convivir con lo que es distinto a él mismo, es incapaz de convivir con la vida. Porque la vida es diversidad, la vida es diferencia. La vida es encontrarnos permanentemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que tenemos uso de razón hasta que nos vamos al otro barrio, encontrarnos con personas que piensan de una manera distinta a nosotros, que tienen intereses diferentes, que aspiran a que el mundo sea de otra manera, que quieren que las cosas funcionen de un modo distinto a como nosotros queremos que funcionen. Esa es la vida. En la pareja, con nuestros hijos, con nuestros mayores, con nuestros vecinos, con nuestros convecinos, con nuestros compatriotas. Quien no haya visto eso, quien no haya asimilado eso, es que no ha asimilado qué es la vida. La vida de seres inteligentes es eso. Parece mentira que después de docenas de miles de años de existencia, los seres humanos, sin embargo, no hayamos aprendido a convivir con la diversidad. Y todavía nos parece que lo que es distinto a nosotros es una amenaza. Que lo que plantea alguien de manera diferente a lo que nosotros nos planteamos es algo que hay que combatir. Que quien piensa de una manera distinta a nosotros es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Y todavía el mundo está lleno de conflictos, de guerras, de agresiones, de incomprensiones, de insultos, de amenazas. A mí me parece que esa es la reflexión más importante que tenemos los seres humanos por delante. Y es la reflexión más ajena a la agenda diaria de los problemas del día a día. Yo digo esto, empiezo con estas cosas, porque de lo que yo quiero hablar tiene mucho que ver con la diversidad. Es normal que cada uno de nosotros tenga una idea sobre cómo puede ser el mundo,
sobre cómo debiera ser el mundo. Pero debemos entender que no todos seguramente compartan la manera en que nosotros queremos que sea el mundo. El procurar resolver esas diferencias de manera democrática, de manera pacífica, de manera amigable, de manera fraternal, de manera humana, de manera familiar, es el gran reto de los seres humanos inteligentes. Y no aprendemos. Y yo quisiera, en primer lugar, compartir esa reflexión. Parece mentira que en lugar de darnos cuenta de eso y esforzarnos por encontrar modos de resolución de esas diferencias, no paremos de encontrar la forma de imponer nuestro criterio sobre el contrario. Eso seguramente ha sido común a lo largo de toda la historia. Pero hoy día tengo la impresión de que, a pesar de que tenemos supuestamente más educación, más posibilidades de compartir información, de hablar, de dialogar, desgraciadamente con más generalidad lo que nos encontramos es, como digo, la imposición y sobre todo la mentira. The Washington Post, que es un periódico importante, uno de los 2 o 3 más importantes de Estados Unidos, no es el boletín de la UGT o de Comisiones Obreras, ¿no?, ni del barrio, de Washington Post, contó las mentiras que en los 4 años de gobierno había dicho Donald Trump. Cuando digo mentiras, es mentiras. O sea, frases contrarias a la verdad. En 4 años, más de 3.500. Tiene mérito. 3.500 mentiras en 4 años. Prácticamente equivale a estar 4 años gobernando mintiendo. Es un récord impresionante. Aunque no sé si al paso que vamos, en nuestro país alguno podría llegar a superarlo pronto. Hemos hecho de la convivencia y sobre todo de la práctica política una mentira. Y a mí lo que más me preocupa del análisis que hago de la realidad económica que estudio, es la cantidad de mentiras que permanentemente se escuchan sobre los fenómenos económicos. En particular, si hubiera que elegir algún espacio, algún campo, en donde la mentira, la falsedad, la media mentira, la media verdad fuese especialmente abundante, pues yo creo que es justamente el de la intervención pública y el de los servicios públicos. Posiblemente no haya otro campo en el que la mentira se haya sembrado con más abundancia y, por cierto, también con más éxito. Seguramente porque lo que ocurra con la intervención pública y con los servicios públicos tiene una importancia muy grande para todos los seres humanos. Entonces yo voy a mencionar o voy a hacer algunas reflexiones sobre eso. Vaya por delante que yo no trato de convencer a nadie. Mi oficio no es convencer. Mi oficio es hacer que duden, sembrar la duda. Me pagan con sus impuestos para que siembre la duda. Por lo tanto, no he venido aquí a convencer a nadie de nada. Me gustaría que ustedes, cuando salgan de aquí, salieran con más dudas y que pusieran en cuestión más cosas. Porque yo creo que esa es la clave para que traslademos a la sociedad respuestas que sean más satisfactorias para el bienestar social. Oímos muy a menudo, en los últimos años cada vez más a menudo, por parte de corrientes políticas o corrientes de pensamiento, que el Estado
es costoso, que el gasto público es como tirar el dinero, que el gasto público no es eficiente, que la intervención pública no satisface los intereses generales, que el sector privado es mucho más capaz de resolver las necesidades sociales y que hay que prescindir del Estado. La pregunta primera que yo les haría: ¿conocen ustedes algún gobierno que con esta doctrina haya limitado la intervención pública, haya limitado el gasto público, haya limitado la deuda? Yo les puedo anticipar que no. Qué curioso que los gobiernos que más defienden la desaparición, la disminución de la intervención pública, la limitación del gasto público para que haya menos deuda, son los gobiernos que más habitualmente acuden al boletín oficial del Estado para dictar normas, los que aumentan más el gasto público y los que tienen gobiernos que aumentan más la deuda. No es verdad que haya una diferencia entre quienes utilizan más o menos el gobierno, o la intervención pública, sino entre quienes utilizan la intervención pública con un objetivo o con otro. El primero de los grandes líderes políticos que planteó, encabezando junto a Margaret Thatcher la revolución conservadora, fue Ronald Reagan. Ronald Reagan decía: el Estado es el problema, hay que limitar la intervención del Estado. ¿Saben ustedes qué presidente de Estados Unidos fue el que al terminar su mandato concluyó con el gasto público más elevado y con la deuda pública más elevada? Ronald Reagan. ¿Por qué? Porque no renunció al gasto público, no renunció a la intervención del Estado. Lo que hizo fue utilizar el Estado y el gasto público para disminuir el gasto social y aumentar el gasto militar. No disminuyó los impuestos, disminuyó los impuestos a los más ricos, a las grandes empresas. Y el que decía que la deuda y el déficit público eran una lacra que mostraban que el Estado era un problema, dejó al irse el déficit público más grande de la historia de Estados Unidos y la deuda pública más elevada. Un récord que fue superado posteriormente por los sucesivos presidentes republicanos, que aumentaron más el déficit público y aumentaron más la deuda. Y podríamos decir exactamente igual en otros gobiernos, en otros países. Es decir, no es verdad que quienes están defendiendo la disminución de la intervención pública estén renunciando efectivamente a ella. No es verdad que el gobierno andaluz de la Junta de Andalucía esté renunciando a la intervención pública. No es verdad que esté renunciando a la intervención de la administración. No es verdad que esté renunciando a ese Estado que crea ineficacia. No. Está utilizando la administración pública para establecer normas y para crear condiciones que favorecen más a unos determinados intereses que a otros. Pero está utilizando el Estado para eso. Por lo tanto, tengamos claro que cuando estamos hablando de intervención pública, de servicios públicos, de gasto público, tenemos que poner en cuestión lo que se dice. En los últimos años hemos oído decir que era necesario reducir el gasto público de todas las administraciones, porque eso es tirar el dinero. Porque el gasto público no genera riqueza, porque se lo come el Estado. Es como si fuera un monstruo que cuando gasta se lo mete en su barriga. Fíjense, si a poco que lo piensen,
qué sinsentido es eso. Y qué mentira tan sencilla es. ¿Se imaginan por un momento que en cualquiera de los grandes países del mundo, cualquiera, desapareciera el gasto público? ¿Quién sería quien primero se hundiría? Las empresas privadas. Porque un euro que gasta el sector público, un euro que gasta el Estado, un ayuntamiento, una diputación, es un euro que recibe alguien de ingreso y que por lo tanto va o al consumo o bien al gasto de inversión. No es verdad que el gasto público sea un gasto tirado. Prueba de ello es, como digo, que quienes supuestamente defienden que no haya gasto público, en realidad lo utilizan solo que con otra ética, con otro destino. No es verdad que el gasto público sea un gasto que no crea riqueza. Al contrario, como digo, un euro que se gasta el Estado es un euro que recibe el sector privado de ingresos. Es más, sabemos perfectamente que un euro que gasta el Estado se termina convirtiendo en mucho más de un euro de ingreso para el conjunto de la economía. Es un efecto que se llama efecto multiplicador, que estudian los estudiantes ya incluso hasta en bachillerato, cuando estudian un poquito de economía, y en primero de económicas sin ninguna dificultad. ¿Qué ha ocurrido? Ocurre que en los últimos años se ha estado torciendo la voluntad social para poner en marcha proyectos de organización de la vida social que responden a preferencias distintas. Y para poner en marcha esos proyectos de organización social se está recurriendo, como digo, a mucha falsedad y a mucha mentira. Cuando se le pregunta desde hace años a la gente en las encuestas qué prefiere, indica que prefiere la salud pública, que prefiere la educación pública, que prefiere las pensiones públicas. Es una preferencia que las encuestas un día detrás de otro no dejan de mostrar. Son instituciones queridas, deseadas, y de hecho la consecución de estos servicios públicos y de bienestar pues ha sido la conquista de generaciones que ha permitido avanzar, que ha permitido extender la educación, derechos sociales, a la salud o a la satisfacción. Esos derechos, que son los que se están poniendo en cuestión en estos momentos, están siendo puestos en cuestión con argumentos que yo creo que hay que conocer y que hay que analizar para descubrir su verdadera naturaleza. Nos dicen, como he dicho antes, que todo lo que viene del sector público crea más costes, genera más costes, que necesita más impuestos, que es más caro. Por el contrario, perdonen, que lo que produce el sector privado, que genera más, se hace de una manera más ágil, que permite mayor elección, que se elabora de una manera más barata, con menos coste, que permite ser producido a precios más bajos. Con ese discurso que se ha ido generalizando, que lo han oído ustedes docenas de veces por políticos, economistas, en los centros de enseñanza, en los periódicos, en las tertulias, pues se ha justificado una serie de medidas privatizadoras de servicios públicos que poco a poco han ido extendiéndose. Como es lógico, cuando se trata de ir privatizando servicios que, como he dicho antes, eran queridos y que son queridos por la sociedad, no se ha planteado nunca la opción de privatizar, sino que se hace, perdonen que tengo la garganta porque hoy he dado 4 horas y media de clase y tengo la garganta fatal. Cuando se trata de servicios, de recursos que son tan especialmente queridos por la sociedad,
lo que se recurre es a una estrategia que es bastante inteligente, que es sencillamente dejarlos que degeneren, que se empobrezcan, que dejen de ser eficientes como podrían ser si funcionaran correctamente, financiados adecuadamente. Pero, ¿qué hay detrás de esas medidas? Lo que hay detrás de esos procesos de privatización son resultados que no son en ningún caso los resultados que supuestamente nos dicen que se va a conseguir con la privatización. En Europa, en Estados Unidos, en España, por supuesto, en los últimos años pues se ha procedido a privatizar, no diré que todo, pero sí una gran parte de los sectores públicos, en todos los ámbitos, pero principalmente en salud, en educación, poco a poco en pensiones y por supuesto también en finanzas, en actividades incluso industriales, desde alguna parte de hostelería, transportes, comunicaciones, etc. ¿Qué se decía cuando se procedía a privatizar esas empresas? Ustedes lo han oído perfectamente siempre. Como digo, bueno, es que vamos a conseguir más competencia, vamos a conseguir más precios más bajos, vamos a conseguir un servicio mejor, vamos a conseguir que las cosas funcionen de otra manera mucho más eficiente. Bueno, ha ocurrido la privatización y muchos economistas, muchos científicos, pues han analizado lo que ha ocurrido después de haber privatizado los servicios. Y eso es una realidad, es una realidad incuestionable. No les voy a dar con muchos datos, pero la realidad de lo que ha ocurrido es que los resultados no son nunca los que previamente se habían dicho que se iban a alcanzar. En primer lugar, se decía que había que privatizar empresas públicas porque el Estado necesitaba ingresos. Pero, curiosamente, lo que se hace es privatizar las empresas que están aportando ingresos al Estado. Por lo tanto, la primera falsedad es que haya que privatizar porque el Estado esté sufriendo una merma de ingresos por tener empresas públicas. Si es por eso, ¿por qué vende usted las empresas que están proporcionando ingresos al Estado? Es falso que se hayan vendido empresas públicas porque eran deficitarias. No es verdad. Las empresas públicas que se han ido vendiendo daban ingresos al Estado. Y la prueba de ello es que cuando esas empresas se han privatizado, han seguido dando ingresos, en este caso, al capital privado. No han proporcionado, además, ingresos al Estado, porque cuando se han vendido mal. Se han vendido por debajo del precio del valor que tenían como empresas públicas y porque han generado después más gasto de lo que se ha ahorrado. El caso especialmente paradigmático de eso es el de la privatización de los servicios sanitarios. Es un caso estudiado en todo el mundo. No cabe excepción. Allí donde se privatizan servicios sanitarios, el gasto que hay que realizar después en salud es mayor que cuando el servicio lo prestaba el sector público. No es una razón económica la que lleva a privatizar el sector sanitario. No es porque sea más barato luego, porque no es verdad. El país que tiene la salud más privatizada del mundo es Estados Unidos. Y sin embargo, en Estados Unidos es donde hay que gastar más dinero en salud teniendo un peor servicio de atención sanitaria. Por lo tanto, y teniendo unas carencias de atención sanitaria más elevadas. No es verdad que se hayan privatizado servicios públicos sanitarios y que se estén privatizando porque de esa manera se vaya a ahorrar dinero o se vaya a obtener el servicio de una manera
menos costosa. Se dice que había que privatizar y que hay que pasar al sector privado empresas públicas, ustedes lo han oído multitud de veces, porque había que generar más competencia. Pero es que tampoco es verdad. Es obvio. Piensen ustedes en el sector eléctrico. Hay que privatizar las empresas eléctricas, va a haber más competencia y de esa manera vamos a tener un mejor servicio, los precios van a bajar. No es verdad. No solo en España, sino en toda Europa, cuando se han privatizado las empresas eléctricas, lo que se ha creado no es un mercado de competencia, ni muchísimo menos, ojalá. Lo que se ha creado es un mercado que llamamos de oligopolios, o sea, pocas empresas que controlan el mercado. En España, 4 empresas, después de la privatización del sector eléctrico, controlan el 80% del mercado. Pueden hacer prácticamente lo que quieran, porque además no solamente controlan la actividad de producción, sino que controlan la actividad de producción y la actividad de distribución y comercialización. Por lo tanto, ellas mismas se compran a ellas mismas y se compran y se venden. Por lo tanto, tienen la posibilidad de poner los costes y los ingresos donde mejor les venga. Es decir, manipulan mucho más fácilmente el mercado que antes. Es más, las empresas buscaron y los capitales buscaron la privatización no para que hubiera más competencia, sino precisamente para que las grandes empresas pudieran actuar y los grandes capitales y los bancos que están detrás de los consejos de administración pudieran actuar con más libertad. Se dice que las empresas, se dice que las empresas públicas, los servicios públicos no son rentables, no son solventes, que venden menos, que invierten menos, pero lo cierto es que cuando se ha estudiado por economistas, por investigadores, qué ha ocurrido con empresas que antes eran públicas y que han pasado a ser privadas, pues lo que se demuestra es que antes eran más solventes, que antes creaban más empleo, que antes eran más eficientes y que antes vendían más y tenían mejor calidad. Eso es lo que demuestran. No tengo ahora tiempo, cualquiera que tenga interés, pues en Google hace una búsqueda y puede encontrar docenas de estudios que lo ponen de relieve. No es verdad que las privatizaciones hayan tenido el efecto, por lo tanto, que se decía que iban a tener. A veces incluso se recurre, como digo, a mentiras mucho más burdas. Ustedes han oído hablar, han oído decir en multitud de ocasiones que había que privatizar empresas porque Europa no permitía que hubiera empresas públicas. Lo han oído, ¿verdad? Pero se vende Endesa, ¿y a quién se le vende? A una empresa pública italiana. Entonces, ¿cómo me dice usted que hay que vender empresas públicas porque Europa no permite que haya empresas públicas y se las vende a una empresa pública italiana? ¿Cómo me dice usted que Europa no permite que haya empresas públicas en el sector eléctrico y resulta que en Italia, en Francia, en Alemania, en Portugal hay empresas públicas en el sector eléctrico? Por lo tanto, estamos hablando de auténticas mentiras. El caso que acabo de mencionar del sector eléctrico y de Endesa en concreto, pues es verdaderamente sangrante. Es el caso que pone de relieve que detrás de la privatización de servicios y de empresas públicas que ha habido en España, no ha habido ni búsqueda de más ingresos para el Estado, ni búsqueda de más competencia, ni búsqueda de precios más bajos, ni búsqueda de mayor ahorro para el Estado. Endesa era la empresa más rentable de España. Se vendió por trozos, por etapas, con la excusa de que iba a proporcionar más competencia, como digo, que iba a proporcionar precios más bajos y que iba a proporcionar ingresos al Estado.
Pues fíjense, solo en 2 años, 1989 y 1990, los beneficios que proporcionó Endesa, solo en 2 años, fueron más elevados que lo que se recibió al vender Endesa. Se vendió Endesa, como digo, a una empresa italiana, a más capitales, pero principalmente a una empresa pública italiana. Se le vendió al Estado italiano, a una empresa propiedad del Estado italiano. ¿Qué hizo al poco tiempo la empresa pública italiana? Endesa tenía activos, tenía sucursales, tenía instalaciones en América Latina. El Consejo de Administración de Endesa acuerda vender los activos de América Latina. Los vende y obtiene unos beneficios de 14.600 millones de euros. ¿A quién le vende a un precio irrisorio los activos de América Latina? Endesa, a Enel, a la empresa pública italiana. La empresa pública italiana compra los activos de América Latina a un precio bajo que la propia empresa pública italiana ha puesto en el Consejo de Administración de Endesa. Obtiene beneficios con esa venta, más bajos de los que hubiera obtenido porque eran unos precios mucho más bajos de los que valían. Obtiene 14.700 millones de euros, pero como Enel, que es la empresa pública italiana, tiene casi el 80% de las acciones, se queda con la mayor parte de los dividendos. Y el beneficio de Endesa le permite que la empresa pública italiana pague lo que ha comprado a Endesa en América Latina. Ustedes les regalaron eso en este caso al Estado italiano, pues gracias a la decisión que tomaron los partidos políticos que estuvieron gobernando en esta etapa final, que fue el Partido Popular. El Partido Socialista inició la privatización y el Partido Popular después la culminó de esta manera, boicoteando que fuera una empresa catalana, porque por lo visto era una empresa catalana, era peor que una empresa italiana la que se podía quedar con Endesa. Para evitar que fuera una empresa catalana, se facilitó que fuera una empresa italiana la que se quedó con Endesa. Eso es lo que se consigue en este caso, con las privatizaciones. Podríamos hablar igual de lo que ocurrió con la banca, de lo que ocurrió con otras empresas en otros sectores. Se han privatizado los bancos públicos españoles. Los bancos públicos españoles que nunca dieron un problema. Al revés, que eran sumamente rentables. Quienes provocaron en los años 90 una crisis bancaria extraordinaria fue la banca privada, que le costó en su día 2 billones de pesetas al Estado español. Cuando se estudia la evolución de la banca pública y privada en todos los países, lo que se constata es que la banca pública es más segura que la banca privada, porque puede hacer frente, por ejemplo, a las crisis con mucho más salvaguarda y con mucha más seguridad. Por lo tanto, no se puede demostrar, sino que se ha demostrado todo lo contrario, que sean mejor que las empresas funcionen en el sector privado que en el público. Los estudios, me refiero a lo que la investigación ha puesto de relieve, es que el sector público puede producir bienes y servicios con la misma o más eficiencia que las empresas privadas, y que cuando han sido privatizadas, en la mayoría de los casos, lo que se consigue es que simplemente el Estado deje de obtener beneficios. Por lo tanto, en el caso de la privatización
de las empresas públicas, lo que se consigue es que lo que antes eran unas empresas que funcionaban proporcionando ingresos al interés general, al gobierno, perdón, que había quitado esto, pero parece que... Perdón. Pasen a proporcionarlos al sector privado. No solamente eso, sino que hay algo más que hay que tomar en consideración. La diferencia entre la provisión pública y la provisión privada de servicios públicos no es, por tanto, la eficiencia o la eficacia. No hay ninguna razón objetiva, científica, que permita afirmar que el sector público es más ineficiente que el sector privado. ¿Quién se atrevería a decir que el Pentágono es ineficiente o que la NASA es ineficiente? Los mejores centros de investigación también son públicos. Puede haber ineficiencias en el sector público, lo mismo que las puede haber en el sector privado. Esa no es la diferencia. La diferencia, por el contrario, es la lógica que guía el funcionamiento del sector público y el sector privado, porque atiende a un objetivo diferente y eso es lo que hay que tener presente. Hay un campo en especial que yo creo, y me gustaría hacer una referencia rápida, que es especialmente de actualidad y en donde materialmente se comprueba la falsedad que hay detrás de estos argumentos. Es el caso de las pensiones. Se nos dice que las pensiones públicas son insostenibles porque la sociedad se va a hacer más vieja, va a envejecer más, va a haber más población mayor sin trabajar, obviando que si es verdad que la población va a ser más vieja, mayor dentro de unos años y por lo tanto no va a haber supuestamente dinero para las pensiones públicas, pues exactamente igual ocurriría con las pensiones privadas, porque al fin y al cabo las pensiones privadas se financian con el ahorro. Si no hay ahorro para financiar pensiones públicas, tampoco lo hay para financiar pensiones privadas. Es decir, no es una razón económica, no es una razón objetiva la que puede justificar que los servicios públicos se privaticen o pasen a ser gestionados por el sector privado. Lo que diferencia o lo que justifica o lo que hay detrás de una elección de ese tipo es que los servicios pasan a proporcionar o a actuar o a funcionar con una lógica diferente. Un servicio público es un servicio que trata de satisfacer el interés general y por lo tanto que trata de hacer frente a una necesidad colectiva. Un servicio privado no persigue ese objetivo. El servicio privado persigue lograr la rentabilidad de los propietarios de la empresa, del capital que pone en marcha ese servicio. Por lo tanto, la lógica que busca, la lógica que trata de alcanzar es una lógica completamente diferente. ¿Qué nos perdemos cuando un servicio público pasa a ser un servicio privado? Pues sencillamente ocurre que el servicio que está definido para tener una provisión universal, es decir, con independencia del ingreso, de la capacidad de pago que tengan las personas que van a recibir ese servicio, pues desaparece y es sustituido por una lógica de beneficio privado y pasa a disfrutar de esa provisión del bien quien tiene dinero para alcanzarlo. Por lo tanto, la diferencia entre una lógica u otra es una diferencia normativa, es una preferencia. Es legítimo que cualquier persona prefiera ir a un médico privado o tener una pensión privada, ahorrar para cuando se haga mayor y se vaya a jubilar. Es legítimo. Como decía al principio
de mi intervención forma parte de la diversidad de los seres humanos, pero es una preferencia, es el resultado de una opción como puede ser otra, pero no es que sea mejor ni peor, es una opción ideológica. Y creo que es importante que sepan ustedes que cuando se está planteando la opción entre provisión pública o privada, lo que se está decidiendo en definitivas cuentas es en qué bolsillo se van a poner los ingresos que proporciona esa actividad y quién se va a beneficiar de ella y quién va a pagar los costes de ella. Y por otra parte hay que tener presente que no es posible desde ningún punto de vista que se pueda llevar a cabo una provisión de bienes de utilidad pública si no es teniendo una intervención pública permanente. Porque cualquier provisión privada, porque cualquier producción privada tiene necesidad de utilizar un capital social que solo la puede aportar el Estado. Por lo tanto, es fundamental, es prioritario, es inevitable que la intervención pública forme parte de la provisión general de bienes, y eso obliga a que la intervención pública esté presente. Yo quisiera señalarles que cuando hablamos de la provisión, la diferencia entre los servicios públicos y privados, hay que ser conscientes de que estamos hablando de elecciones de interés, de elecciones de preferencia. No podemos caer en la ingenuidad de creer que están poniéndose sobre la mesa categorías objetivas. Es legítimo que haya quien se proclame liberal o anarcoliberal o como quiera, que defienda que el Estado desaparezca, está en su derecho, pero no puede afirmar que eso vaya a proporcionar un mejor funcionamiento de los servicios públicos porque no lo hace. La prueba de ello es que en los años en los que ha ido privatizándose en mayor medida, los años en los que ha ido avanzándose en la privatización de servicios públicos, la desigualdad ha aumentado sin cesar. Y por lo tanto es absolutamente evidente que un mayor grado de privatización, de liberalización de los servicios públicos, pues lo que proporciona es una mayor concentración del ingreso y una menor provisión. La estrategia de los últimos años que ha llevado a privatizar cada vez más servicios públicos está generando mayor insatisfacción, está dejando a mayores capas de la población sin cobertura, rompe con los derechos constitucionales y tiene como consecuencia el romper los mecanismos de movilidad y los mecanismos que permiten que las sociedades avancen. Yo creo que vale la pena que valoremos el coste enorme que tiene la privatización, que veamos a nuestro alrededor lo que ocurre cuando los servicios públicos se debilitan. Y tenemos que ser conscientes, por último, que los servicios públicos no tienen déficit, como a veces se quiere hacer creer. Los servicios públicos tienen financiación insuficiente. Lo que ocurre es que se limita la financiación precisamente porque es la manera de que al funcionar de una peor forma, la gente crea que la alternativa es su privatización. En el caso de las pensiones es obvio. Qué casualidad que las corrientes que en España se llaman constitucionalistas sean tan poco respetuosas con la Constitución y que sean las que más están hablando de renunciar a las pensiones públicas. Nuestra Constitución establece que el Estado garantizará una pensión digna para las personas que se han jubilado. Por lo tanto, ¿qué problema tiene la financiación
de las pensiones. Si eso lo dice la Constitución, lo que tendría que ocurrir sería que cada año, cuando se elaboran los presupuestos generales del Estado, el Parlamento tendría que decidir, a ver, ¿qué es una pensión digna para las personas? Correcto, en función de que la contribución que hayan tenido, o de lo que sea, lo que en cada momento el Parlamento o quien fuese determinara que es una pensión digna. Eso es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, los presupuestos generales del Estado lo que tendrían que hacer sería atender ese mandato constitucional. ¿Ustedes han visto que se haga eso? ¿Por qué no respetamos la Constitución? ¿Por qué no aplicamos la Constitución? Estamos vanagloriándonos de ser constitucionalistas, pero luego resulta que no respetamos lo que dice la Constitución. Podríamos respetarlo. Y si la Constitución dice que el Estado va a garantizar una pensión digna, pues las cuentas empiezan diciendo, es como si ustedes en su casa dicen, a ver, hemos tomado como norma que todos los días nos vamos a tomar un huevo. Pues ustedes cuando hacen el presupuesto de su casa, lo primero que hacen es guardar dinero para tomarse un huevo diario, porque han establecido ese criterio. La Constitución dice eso, por lo tanto, ¿qué problema hay? La Constitución no dice que haya que gastar no sé cuánto en gasto militar, o no sé cuánto en infraestructuras, o no sé cuánto en ayudas a quien fuera. No, la Constitución dice otra cosa. ¿Por qué no se cumple? Es decir, estamos hablando de preferencias que no ponemos en marcha, pues sencillamente porque no hay voluntad política. En los últimos decenios, en los últimos, casi yo diría en el último siglo y medio, la humanidad ha avanzado más que nunca. Es una evidencia. La humanidad ha conquistado y sigue conquistando afortunadamente cotas de bienestar, de salud, de educación que antes eran impensables. Hemos tenido ahora una vacuna que se ha conseguido en tiempo récord. Bueno, una o varias vacunas que se han conseguido en tiempo récord. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de investigación, sistemas de innovación impresionantes, porque tenemos una tecnología, una capacidad de hacer que es inimaginable hace poco tiempo. Sin embargo, no nos damos cuenta de que todo eso ha sido posible gracias a la existencia de unos sistemas públicos de una potencia, de una fortaleza impresionante. De hecho, lo que nos limita a la hora de lograr objetivos más avanzados es precisamente que no disponemos de ese suficiente capital social. Yo creo que es muy importante que nos diéramos cuenta de cuál es la utilidad de los servicios públicos. No ha sido posible que las sociedades hayan avanzado en igualdad de oportunidades sin la educación pública. No ha sido posible que las sociedades hayan combatido los grandes males de salud que habían asolado, que habían creado mortalidad, que habían dañado la vida humana sin servicios públicos de salud. No ha sido posible evitar la pobreza masiva de la población jubilada si no hubiera sido por las pensiones públicas. Por lo tanto, yo creo que pensar en que eso pueda ir hacia atrás es pensar que va a ir hacia atrás las conquistas que han hecho que nuestras sociedades fueran más sanas, más educadas, más libres y más democráticas. Y lo que estamos perdiendo cuando se pone eso en cuestión es sencillamente la posibilidad de lograr ese progreso. Yo les llamaría la atención sobre eso, les animo a que reflexionen, a que evalúen. Yo creo que el mejor ejercicio que podemos hacer en nuestras sociedades tan llenas de falsedad y de mentiras sobre eso es conocer las ventajas, mostrarle a nuestros compatriotas los cambios que han tenido, que hemos podido vivir en nuestra trayectoria y analizar de dónde han procedido. Piensen ustedes, de dónde vienen las diferencias de vida entre ustedes y sus padres o sus abuelos, y vienen de los servicios públicos, vienen de los colegios públicos, vienen de los hospitales públicos, vienen de las pensiones públicas. Eso es la diferencia que hay entre la precariedad
la pobreza y el malestar y el bienestar más o menos amplio que hoy podemos disponer. Tendríamos que ser mucho más cuidadosos. Lo sorprendente es que se nos esté quitando la fuente del progreso de los últimos decenios sin que apenas reaccionemos. Y lo malo de eso no es solo que se estén perdiendo, porque todavía, fíjense, si cuando se privatizan los hospitales fuera para que los pusieran en marcha, en funcionamiento, pues empresarios del sector sanitario, pues todavía hasta se podría pensar, ¿no? Bueno, no van a tener la misma cobertura, no van a tener el mismo alcance, van a perseguir el beneficio privado. Pero ¿saben ustedes quién se está quedando con los servicios que se privatizan cada vez más habitualmente? Los fondos de inversión financiera. O sea, es que ni siquiera se trata de que los servicios públicos que se privatizan se gestionen con la lógica de ese tipo de servicio público. Pregunten ustedes a personas, a enfermeras, enfermeros, médicos, médicas que hayan o que estén trabajando en hospitales que hayan sido adquiridos, como está pasando, porque son los fondos, quien tiene dinero para comprar todo eso, que hayan sido adquiridos por fondos de inversión. Son fondos que no entienden de lo que ocurra con los servicios. No asumen la lógica originaria del negocio que compran, porque la lógica que tienen es la lógica financiera, la lógica del beneficio de cuentas globales, en donde entran hospitales, servicios de basuras, servicios de limpieza, residencias de estudiantes, lo que haga falta, bancos, da igual, porque es una lógica que no es la lógica de la producción de riqueza, no es la lógica de la creación de bienes y servicios, sino la lógica de obtener rentabilidad financiera. O sea que ni siquiera se está privatizando para que sean empresas gestionadas desde una lógica de ese propio negocio, sino que son la lógica del beneficio rápido, del coste mínimo y de las ganancias más inmediatas. Alrededor de mi facultad, en Sevilla, se están construyendo en los últimos meses 2 residencias para estudiantes gigantescas. Yo no sé los estudiantes que podrán entrar allí, pero son como 200 metros de acera lo que ocupa cada residencia. De fondo no lo sé, pero son gigantescas. Yo no sé, como digo, los estudiantes que entren allí. ¿Ustedes creen quién está detrás? Fondos de inversión. ¿Ustedes creen que el negocio de crear residencias, que son sitios de habitación, sitios de convivencia, puede estar gestionado por una lógica financiera? ¿Cuál es el problema que está pasando con la residencia de personas mayores en España? Que son residencias que están siendo adquiridas por grupos financieros que no están buscando cómo obtener dinero con un servicio, con la prestación de un servicio de atención a las personas. No, están obteniendo resultados con la gestión de una cuenta de pérdidas y ganancias que da igual que sea de una residencia de personas mayores o con una empresa de limpieza, porque es una gestión puramente financiera, de obtener el beneficio como sea. Allí donde pone costes fijos hay que reducir, allí donde pone costes de suministro hay que reducir. Me da igual que los costes de suministro sean escobas o que sean comida para personas de 80 años, porque es exactamente igual. Lo que se maximiza son funciones de producción que van a buscar la rentabilidad financiera más amplia, que es la que tiene como reflejo la que pueda haber en la especulación más avanzada. Entonces, para colmo, también ahí se pierde incluso la naturaleza de los propios servicios que se privatizan. Estamos creando con la privatización de estos servicios públicos un monstruo, porque ni siquiera, como digo, van a ser empresas
que tengan como lógica la lógica de la prestación de ese servicio. Por razones de eficacia, de coste, de ahorro, de provisión, de derecho, de satisfacción y de respeto y de garantía de los derechos universales, el mantenimiento de los servicios públicos es una exigencia de la salud, de la educación, de la democracia. Yo creo que vale la pena, como digo, que nos esforcemos en mantener, en salvaguardar su existencia, que hagamos lo imposible por desvelar lo que hay detrás de su desmantelamiento, que es el egoísmo de poner en pocas manos el beneficio que antes percibía toda la colectividad y que nos revolvamos, valga la expresión, para evitar pues que demos un paso atrás gigantesco en la historia. Pensemos cómo eran nuestras sociedades cuando los servicios públicos que hemos disfrutado en los últimos años no existían. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme, tenemos que hacer un trabajo ímprobo para explicarle eso a los jóvenes. Cuando yo a mis estudiantes, mis alumnos, les explico lo que pasaba en un pueblo, en una ciudad, cuando alguien se caía y lo que había era una casa de socorro, cuando yo les digo, estáis aquí este grupo, pues hace 35 años el 80% no podía ir al instituto. No son conscientes de ello, no son conscientes de lo que ha ocurrido gracias a la salud pública y gracias a la educación pública o a las pensiones públicas. Por lo tanto, tenemos que huir también de esa especie de mentalidad conformista que nos ha hecho disfrutar de esas conquistas sociales como si hubieran sido una especie de maná que nos ha llegado caído del cielo. Tendríamos que poner en valor eso, que explicarle a nuestras compatriotas lo que significa y lo que está ocurriendo. Ahora que estamos siendo gobernados en Andalucía por gobiernos que conscientemente están debilitando el sector público porque tienen intereses concretos para apoyar, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Valencia, en la Comunidad de Cataluña, especialmente intereses privados, de grupos privados, grupos financieros y empresariales privados. Estamos viendo lo que ocurre en nuestros colegios, en nuestros institutos, en nuestras universidades, en nuestros centros de salud. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para mostrar eso y ser conscientes de la falsedad y de la mentira que hay detrás de ello. En fin, son algunas reflexiones que me gustaría, que he querido compartir con ustedes y espero que por lo menos alguna duda pueda haberle generado. Yo les animo, yo sé que la mayoría de las personas que están aquí son personas comprometidas, quizás no todas compartan la misma idea sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, lo que se debe hacer, pero asumamos el compromiso de abordar las decisiones que hay que tomar sobre lo colectivo con honestidad, con claridad, y pongamos sobre la mesa quién se va a beneficiar y quién se va a perjudicar por las decisiones que tomemos. Defender los servicios públicos no solamente es defender el bienestar de las generaciones actuales, es garantizar que el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, está garantizado. Miremos a nuestro alrededor y veamos y contemplemos que tanto ahora como antes, las sociedades que más han avanzado han sido las sociedades que tienen servicios públicos más potentes y mejor financiados. Y no crean ustedes, por último, esa última o más importante falsedad también de que no hay dinero. No es verdad que no haya dinero. Yo siempre pongo un sencillo ejemplo que les puede, mostrar esto de una manera evidente. Miren,
en el mundo, según el Banco Internacional de Pagos, hay transacciones financieras, o sea, pagos de cualquier tipo, desde cuando ustedes sacan dinero de un cajero hasta cuando pagan un café, hasta pasando por la operación financiera más compleja que puedan hacer los más ricos del mundo o los fondos de inversión, es decir, todo el conjunto de transacciones financieras que se hacen en el planeta son prácticamente, redondeando, 15.000 billones de dólares. 15.000 millones de millones. Claro, es una cifra tan impresionante que no nos hacemos a la idea de lo grandísima que es. 15.000 millones de millones. Piensen ustedes que la economía española es más o menos un poquito más de 1 billón. Por lo tanto, las transacciones financieras en todo el planeta son 15.000 veces la economía española. ¿Vale? Bueno. Imagínense ustedes que eliminamos todos los impuestos que hay en el mundo. Todos los impuestos que hay en el mundo. Este es el momento en el que, si hay algún liberal en la sala, se levantará a aplaudirme. Eliminamos todos los impuestos que hay en el mundo. Todos. Digo, todos significa todos. Más o menos el gasto público, o sea, el gasto de todos los gobiernos del mundo, es aproximadamente unos 30 billones de dólares. Más o menos, para hacer números redondos. 30 billones, 30 veces España. El gasto de todos los gobiernos del mundo, en educación, en sanidad, en pensiones, en carreteras, en todo. Vamos a suponer que, como es poco, porque dicen que no podemos financiar los colegios, la salud, las pensiones, vamos a duplicar el gasto. Sobra. Si en España se duplicara el gasto público, me temo que casi no sabríamos en qué gastarlo. Pero como es un ejemplo lo que quiero ponerlo, vamos a doblar el gasto público. Eso quiere decir que el gasto público de todos los gobiernos del mundo sería de unos 60 billones de dólares. ¿Vale? Ustedes me dirán, ¿cómo se financia eso? 60 billones, usted de pronto dobla el gasto. ¿Cómo se financia eso? Si además usted ha suprimido todos los impuestos. Bueno, pues hagan cuentas. Con una tasa de 40 céntimos por cada 100 dólares, o sea, ustedes si toman un refresco o compran cualquier cosa, y la mayoría de los productos pagan ustedes 21 euros de cada 100 dólares, de cada 100 euros. 21 euros de cada 100 euros. Yo estoy hablando 40 céntimos de cada 100. Yo, como miembro de la asociación Rotaña Defensa de lo Público, lo que quiero defender aquí es lo público por varias razones. Una de ellas es que un jubilado que gane 600 euros o 800 euros se ve la imposibilidad de pagar a los privados, y por esa misma razón necesita los servicios públicos, porque los servicios públicos deben ser el servicio a todos los ciudadanos que no tengan posibilidad de pagarse los gastos. Y hay muchísima gente que están en esa situación, y claro, o con 600 euros, a ver cómo se come, se paga, se hace todo, se va al día con el Estado, se va al día con todo, y eso es casi imposible. Lo que es muy fácil es que tenga un sueldo grande, que yo lo veo estupendo, que quiera pagarse lo privado, porque se lo pague, pero que lo público debe estar al servicio de los que menos tienen, porque ese va a ser siempre el dilema. Y nosotros estamos defendiendo el hospital, estamos defendiendo un colegio público. ¿Por qué? Porque nuestros hijos y luego nuestros nietos van a tener la necesidad de ir a esos colegios. Y si no tienen medio económico para poderlo pagar, pues lo lógico es que lo haya público.
y que el servicio sea público y que le cueste lo menos posible y que todo el mundo pague impuestos precisamente para que los servicios públicos mejoren y sean mucho más eficientes. Y bueno, es insistir en lo de antes. La provisión privada de un bien o de un servicio implica que una empresa privada, buscando el beneficio, ofrece un bien o un servicio para obtener beneficio. Quien tiene dinero alcanza o disfruta de ese bien. ¿Cuál es el problema? Que si la sociedad quiere que haya un bien o un servicio que sea de acceso universal, es decir, que pueda acceder a él quien tenga o quien no tenga dinero, pues no puede uno recurrir al sector privado, porque el sector privado está para lo que está, que es para proveer bienes o servicios a cambio de un precio que le proporcione una rentabilidad. Y eso lo hace perfectamente. Bueno, podemos discutirlo, pero esa es su función. Entonces, cualquier actividad, cualquier bien, cualquier servicio que no nos importe que unos lo disfruten y otros no, lo suyo es que se provea privadamente. ¿Queremos que todo el mundo pueda entrar sin distinción a los campos de golf? Pues no. Parece que, bueno, a lo mejor hay algunos públicos, ¿no? Pero por ponerlo a jugar al billar, pues, oiga, el que quiera jugar al billar, que pague la entrada, vale, pues entonces habrá empresarios que, viendo que hay gente que quiere jugar al billar, ponga un lugar para ir a jugar al billar. Es una empresa privada. Ahora, si queremos que la salud pública, la sanidad, o que la educación, o que las pensiones las disfruten todas las personas, es decir, que sea un derecho universal, por definición no se le puede dejar al mercado. Eso es por definición. Ahora, la decisión de si queremos que sea universal o no, pues ya tendremos que ponernos de acuerdo. Y es legítimo. Yo no tengo nada que decir a un liberal que dice, no, mira, como dice mi amigo Juan Ramón Rayo, oiga, ¿y yo qué culpa tengo de que tú hayas nacido con una tara genética? ¿Yo por qué voy a tener que hacer frente a esa tara? Yo le respeto esa opinión. Yo le respeto esa opinión. Yo tengo otro concepto moral. Hombre, si hay una persona que ha nacido con una tara genética, yo creo que la sociedad deberíamos atender. Pero es una preferencia. No puedo pedirle a otro que piense como yo. Lo más que puedo hacer es decir, oye, vamos a votar y hacemos lo que piense la mayoría, pero yo no le puedo pedir a otro que piense como yo. Lo que también le pido a los liberales es el mismo respeto a mi opinión, que no lo encuentro a menudo. Entonces, esa es la cuestión. ¿Queremos que haya un acceso a determinados bienes o servicios con carácter universal? ¿Sí o no? Ahí no nos podemos, lo más seguro es que no nos pongamos de acuerdo. Tenemos que encontrar algún método para resolverlo. Si decimos que sí queremos que esto sea de acceso universal, entonces no puede ser el mercado. Porque tú no le puedes pedir a una empresa privada que regale lo que produce. Es normal. Lo que no es honesto es decir, sí, acceso universal a través del mercado. Que el mercado te va a dar acceso universal, ¿no? Por definición, ¿no? El mercado el sector privado va a dar acceso a quien tenga dinero para pagar el truco. ¿Cuál es el truco? Que como el sector privado no puede proporcionar nada más que los bienes o los servicios de los cuales obtiene rentabilidad, busca que el Estado le financie lo que pueda para poder proporcionarlo ganando dinero. Entonces, yo fabrico las vacunas y las vendo, pero el Estado que me haga la investigación básica, el Estado que me dé ayudas, el Estado que me dé infraestructuras, esas no las pago, pero luego yo hago las vacunas y las vendo y gano yo el dinero. Eso es lo que no es correcto.
Usted quiere poner un negocio de sanidad, de educación privado, para que vaya quien quiera pagar ese servicio, está bien. Pero no me diga usted que de esa manera va a lograr el derecho universal. Ahí irá quien pueda pagar. Esa es la diferencia. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. Y lo que no podemos es comulgar con la rueda de molino de que nos digan que el mercado, el servicio privado, provee universalmente. No, provee a quien tiene dinero para comprar.